Ignacio Briones, ¿cómo ves el famoso pacto fiscal que al final, como decía Óscar, esto parecía en algún momento un eufemismo para no hablar de reforma tributaria? Pero se agregó contenido a eso, que era la modernización del Estado y reformas pro crecimiento y la reforma tributaria, o sea, era un paquete más complejo, pero claro, más allá de la coyuntura, como estamos hablando de futuro, más allá de lo que está ocurriendo con Revolución Democrática en el gobierno, parece ser inevitable que se requiere lo antes posible un nuevo acuerdo, un New Deal. Absolutamente. A ver, parto por el final. Yo creo que está evidentemente más difícil que antes, pero yo creo que es estrictamente necesario. Yo recuerdo cuando asumió el gobierno en abril del 2022, escribí una columna cuyo título era en signo de pregunta, de interrogación, reforma tributaria o pacto fiscal. Era si acaso íbamos a tener una reforma tributaria más que recaudara X plata y que de paso cambiara las reglas del juego, o si acaso podíamos tener una mirada un poco más de largo plazo, un verdadero pacto que al mismo tiempo que recaudara, generara reglas estables, reglas del juego conocidas para la inversión, tuviera incentivo a la inversión y al crecimiento, definiera prioridades de gasto y gastara mejor la plata. Yo creo que son los elementos que hay arriba de la mesa y que definiera también una hoja de ruta o una gradualidad, porque uno no se puede saltar pueblo en materia de impuestos. O sea, acá algunos dicen, no, es que tenemos que llegar a los niveles de la OCDE de una, pero no somos la OCDE. O sea, tenemos 5 puntos del PIB de diferencia carga, correctamente medida, pero tenemos $20.000 de ingreso per cápita de diferencia. Entonces hay que cerrar las dos brechas. Y cerrar la brecha de ingresos se llama crecimiento, y tienen que conversar, y tienen que ir de la mano. Hay gente que cree que crecimiento y carga tributaria son como el agua y el aceite. Yo creo que no, un buen pacto puede juntar, amalgamar ambas cosas. Y yo creo que hoy día me parece fundamental sentarse a discutir. Estoy de acuerdo con lo que se decía recién. Los casos de corrupción que estamos viendo, que es una arista horrible del mal gasto público, yo creo que redoblan el llamado a un pacto fiscal de mejor gasto. Ya, más que evitarlo en el Más fondo. que evitarlo. O sea, aquí no puede ser como el avestruz. Segundo, creo que por fin hay consenso arriba de la mesa de que la palabra crecimiento tiene que ser prioritaria. Y yo creo que el pacto fiscal puede introducir, a diferencia de la reforma fracasada, introducir medidas pro inversión. Desde ya, y yo estuve en un seminario con el ministro Marcel Enicare hace unos días atrás, convenir que nuestra tasa de impuesto corporativo está alta. Si ese es el dato objetivo, 27 versus 23 en la OCDE. Tiene que bajar. Tercero, creo que en una primera etapa se puede recaudar sin necesariamente subir tasas de impuestos. ¿Cómo? Dirán ustedes, magia, yendo con todo contra la evasión, que es lo que ha planteado el gobierno, correctamente, y y eliminando exenciones. Ahí tú puedes recaudar 2 puntos del PIB tranquilamente. Entonces, creo que acá hay espacio para juntar las diferentes aristas, incentivos pro inversión, aumentar la recaudación, generar una hoja de ruta gradual de recaudación futura y mejorar el gasto. Y te agrego 2 cuestiones más para terminar. Creo que en el pacto uno puede meter cuestiones pro inversión que no son tributarias, afirme. Por ejemplo, hay toda una agenda de simplificación regulatoria en el mano del ministro Grau y la ministra Maiza Roja de Medio Ambiente. Bueno, pongámosla firme en un proyecto de ley, porque la verdad es que la carga regulatoria es un impuesto para la empresa. Yo alguna vez estimé que en un proyecto minero un año más de permisología equivale a 2 puntos de impuesto corporativo. De eso estamos hablando, ¿ya? Entonces se pueden poner estas cosas arriba de la mesa. Hay que tener el ánimo de conversar, de mirar largo, no esquivar la discusión. Y por último, no nos hagamos los lesos con la pregunta incómoda que tenemos arriba de la mesa. La diferencia de impuestos respecto a la OCDE están los impuestos personales. Es súper difícil hincarle el diente, pero hay que ir haciéndolo. Y creo que el pacto debiera definir una hoja de ruta de mucha gradualidad, con un gatillo automático que se llama crecimiento. Cuando el país crece, crecen los ingresos de las personas, y ahí vayamos ampliando y los tramos y las tasas. Pero eso no lo podemos evitar, porque si no nos hacemos trampa en el solitario. Claro, que muy poca gente paga impuestos en el fondo, eso es. Y los que pagan, pagan poco. Claro. Óscar Landerreche. No, lo que pasa, en lo que refiere ahí, Ignacio, para la gente que quizás no ha estudiado tanto el tema tributario, es que una de las características que tiene el sistema tributario chileno es que es muy intensivo en el IVA, ¿no? Y poco intensivo en el impuesto a la renta. ¿No es cierto? Relativamente, comparado con los países desarrollados, nosotros una mayor proporción de lo que recauda el Estado lo recauda el IVA. Y el problema con el IVA es que el IVA, por definición, es un impuesto tiene muchas virtudes, ¿eh? Es un impuesto muy eficiente, muy fácil de controlar en general, aunque yo creo que hay bastante evasión hoy en día. Pero es un impuesto que además es un impuesto no muy progresivo, es un impuesto que, por así decirlo, cualquiera que compra algo paga el IVA, digamos, ¿no? Entonces, si alguien es un millonario, ¿no? Y la mayor parte de lo que gana lo ahorra, bueno, paga súper poco IVA por eso, paga IVA por la partecita chiquitita de sus ingresos que usa para
para consumir. En cambio, una persona que se consume todo en el mes paga IVA completo. Entonces, tenemos que movernos hacia un sistema tributario que sea más intensivo en el impuesto a la renta, ¿no? Y el problema con el impuesto a la renta es un tema de tasas y de exenciones, como decía bien Ignacio, pero también de quién lo paga. ¿Ah? Lamentablemente esto no es muy popular en Twitter, ¿ah? No. Pero hay sectores, en el fondo, de clase media que debieran pagar impuestos a la renta, no debieran estar exentos realmente si tuviéramos un sistema tributario como el de los países desarrollados. Y probablemente el trade-off que está diciendo Ignacio, que es que a medida que vayamos creciendo, vayamos aumentando los tramos y aumentando las tasas, probablemente también debería ser complementado con un trade-off en el cual, bueno, qué sé yo, algo hacemos con el IVA. Hay algunos países que han ensayado formas de hacer más progresivo el IVA, devolución de alimentos para los más pobres, o sea, de devolución de gasto de IVA gastado en alimentos de los más pobres. Hay una cosa en Canadá, hay otra en Japón que se pueden intentar. Hay que hacer una mezcla ahí respecto del impuesto a la renta, pero esto es súper recontra impopular. Sí, ¿Ah? O sea, sí. la gente no le va a gustar. La jubilación. Sí, como la de jubilación. La edad de jubilación es otra cuestión que todos... Oye, una precisión ahí nomás lo que dice Oscar, siendo todo correcto. El IVA acá pesa nada, como proporción del total que recaudamos, porque recaudamos menos que la OCDE, pero como porcentaje del producto, es reparecido a la OCDE, es como 10-11% del producto. ¿Ah? Claro, como porcentaje del producto, pero como porcentaje del presupuesto público. Exacto, como porcentaje de la recaudación total es más grande porque recaudamos menos. Oye, y medidas... pero el otro... Sí, no, dale. No, que yo quería decir que que la parte que tiene con la que tenemos que meterle acá es que si uno va a hacer una reforma tributaria profunda, ¿no es cierto? Y meterse con las exenciones y todo lo demás, eso tiene que ir necesariamente asociado a limpiar un poco cómo funciona el Estado, porque realmente, y yo lo digo más bien desde la perspectiva de la gente de izquierda, la gente se enoja cuando uno lo dice, digamos, y te dicen que eres un neoliberal y no sé qué cosa, pero honestamente, si uno es una persona de izquierda, si uno es una persona que cree que el Estado tiene que usarse para corregir las desigualdades y las injusticias que tiene la realidad que vivimos, el instrumento que es el Estado tiene que funcionar bien. O sea, si el instrumento que tú tienes funciona mal, ¿qué es lo que vas a hacer? No vas a lograr nada. Y por lo tanto, necesitamos dejar de pensar en el Estado como una caja pagadora de favores políticos, ¿no es cierto?, para ayudar a las personas que nos ayudaron en las campañas y en nuestras carreras políticas. Y hemos visto, ¿no?, el poco tiempo que tomó para estas nuevas generaciones reproducir las mismas prácticas de las anteriores, izquierda y derecha, digámoslo así. O sea, yo lo digo con mucha sinceridad, esto no, nadie lo quiere enfrentar realmente. A Ignacio le digo, o sea, yo sé, esto aquí, Nacho, ojalá no que no te enoje, digamos, pero los dos gobiernos de centro derecha que tuvimos anteriores, ¿no es cierto? Los dos gobiernos del presidente Piñera, en sus programas de gobierno había una agenda de reducción de cargos públicos de confianza y de racionalización de las contrataciones y de no despido por razones políticas, que estaba expresamente dicho ahí cuando se instalaron. No se practicó, no es así, se practicó business as usual. Entonces, aquí hay un problema más profundo, digamos, que claro, ahora se expresa en el problema de estos chiquillos y claro, se vuelve más dramático porque nos vinieron a decir que ellos eran fantásticos y no sé qué, y que eran puros y no sé cuánto. Yo voy a complementar a Oscar y no lo voy a contradecir ni me enojo porque efectivamente el Estado de Chile está, no diré que completamente capturado, pero está bastante capturado y eso lo saben todos los actores. Basta ir a cualquier región y ver una seremía y la cantidad de personas de confianza política que hay, con chofer, con jefe de gabinete. ¿Se han fijado ustedes que todo el mundo tiene jefe de gabinete? Increíble. Una cosa increíble. A mí realmente me sulfuraba. Yo salí re poco como ministro por razones obvias, yo el estallido y la pandemia, sobre todo la pandemia, pero a mí francamente eso me da mucha rabia. Y el poteo y el chipeo existe en todos los gobiernos. Y es bueno que lo digamos como tal. Y acá lo hemos conversado, la mejora del gasto público pasa por una de verdad modernización y reforma del Estado, que a su vez pasa por el gran tema, que es el empleo público. Es la reforma del empleo público. Eso es lo que ningún gobierno se atreve a atacar. Nosotros trabajamos un proyecto de ley que se anclaba en las recomendaciones de 4 centros de estudio, 2 de centro derecha, 2 de izquierda, Chile 21, Espacio Público, Libertad y Desarrollo y el CEP. Lo trabajamos durante un año, quedó listo, hicimos una consulta pública
lamentablemente se presentó al final del gobierno. Yo quiero decirlo con toda claridad. Me hubiera gustado que se hubiera presentado antes. Pero acá todos le tienen miedo a lo que vayan a reaccionar los gremios. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estamos secuestrados por los gremios? Que hay que hincarle el empleo al empleo público. Y entre otras cosas, hay que hacer que los cargos de confianza política sean los menos. Hoy día cada gobierno que llega creo que tiene que poner 3.000 personas. Y son 3.000 personas con poder. O sea, no estamos hablando de personas que son ahí relevantes. Lo hemos visto en el caso de Antofagasta. Entonces, esa separación de un servicio civil profesional, meritocrático, donde la entrada sea abierta, anclada en las capacidades, en el mérito, en las ganas, con buen sueldo. Con buen sueldo y no en la conexión política, es fundamental. Los cargos políticos tienen que ser los menos como los servicios civiles que más admiramos. Y de paso, hago un aviso acá, porque este tema a muchos nos importa harto, con 2 centros de estudios más, Pivote y de Padís, presentamos una iniciativa junto horizontal de Popular de Norma, que se llama Estado sin Pitutos. Ah, la vi, sí. Estadosinpitutos.cl, así que a los que nos escuchan se pueden apoyarla. Tiene que ver exactamente con esto, con refrendar lo que los expertos han propuesto en el texto borrador que hoy día están analizando los consejeros, a saber, un Estado meritocrático y al mismo tiempo llamar al Ejecutivo en un plazo de 2 años ingresar un nuevo proyecto de estatuto administrativo, más flexible, más orientado al ciudadano, sin contratos inamovibles, sino que con contrato indefinido de indemnización como cualquier chileno, y nosotros le agregamos otras cosas más que nos parecen relevantes, así que ojalá nos puedan apoyar, porque acá hay que pasar del discurso al hecho. Eso se firma con la clave única. Con la clave única, es súper fácil, es súper rápido. Pueden apoyar hasta 10 propuestas. Sí, estadosinpitutos.cl, los dejo con video ahí. Óscar, ¿cómo ves el Estado sin pituto? No, te iba a decir que no, es una súper buena iniciativa. Yo creo que hay que mirarla y digamos, y respaldar ese tipo de iniciativas. No, yo quería agarrarme de otra cosa que dijo Ignacio, que este tema de los cargos de confianza. Y yo te lo digo, o sea, lo digo desde mi experiencia en Codelco. O sea, la gente, bueno, ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo, digamos, pero yo tuve una postura como muy drástica respecto de la gente que nos pedía cargos así como favores y me hice harto de enemigos. En eso, hasta el día de hoy tengo algunos enemigos. Te llegaron algunos mensajes por carta incluso, ¿no? Claro, no, pero hay gente que todavía a la gente se pregunta ¿por qué este senador te insulta cada vez que puede? Pues, porque es fácil descubrir. Quería instalar gente, senadores X, para no decir nombre, pero senadores o parlamentarios que querían instalar amigotes dentro de Codelco. Y me llamaban y yo tenía una regla. Yo había establecido una regla cuando me instalé en Codelco que era muy simple, que es que cualquier director del directorio de Codelco que recibiera una solicitud como esa tenía que reportarla. Si no la reportaba, eso explícitamente tenía que quedar en acta. Ya. Y si no la reportaba, eso era un tema que podía ser demanda, podías demandarlo porque nosotros estamos sujetos a las regulaciones o sea, estamos en Codelco a las regulaciones de la CMF. Así que esto es súper difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo descubrí ahí? Que no es posible hacerlo esto como una cruzada, porque al final del día lo que me pasaba a mí era que todo el sistema político se te iba en contra. Y te sacaban la mugre, digamos, claro, porque tú no le estabas repartiendo cargos a sus amigos y familiares, claro. Entonces, y eso fue lo que me pasó, y usaron las instituciones que deberían haberme respaldado para atacarlo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer aquí es una reforma que no se lo deje en las manos a la gente porque esto es una cruzada. Mira, en mi opinión, algo así como 75-80% de los cargos de confianza debieran ser eliminados y convertidos en cargos de carrera si es que se justifica. ¿Te fijas? Y la lógica aquí es muy simple. La lógica es que los jefes de servicio, ¿no?, de las reparticiones públicas, desde un ministerio hasta una superintendencia, hasta lo que sea, ¿no?, deben ser profesionales. Y eso significa nuestro secretario, por si acaso, creo yo. O sea, deben ser profesionales. Y la misión de ese profesional, de ese servidor público, es ejecutar de la manera más eficiente y, por supuesto, de una manera coherente con la ley, las políticas del ministro que les toque. Entonces, a ti te toca ser el jefe de servicio X, ¿no es cierto? Y tú tienes de ministro a alguien del Partido Comunista, que viene con posturas y políticas del Partido Comunista, o te toca alguien del Partido Republicano, que viene con posturas del Partido Republicano. Tu misión es implementar esas políticas, que son las que han mandado la democracia, ¿no es cierto?, de la manera más eficiente y en coherencia con las reglas. Si nosotros tuviéramos un sistema como ese, este tipo de leceras como la que acabamos de ver no habría ocurrido. Porque el subsecretario, en vez de ser una persona que está enredada porque es amigo de no sé qué, y que esto, y que fuimos a no sé dónde, y que venimos de no sé qué, sería una persona que le diría al político que está arriba y que dice, oye, hagamos esta cosa, le diría,
lo siento, señor ministro o señora ministra, pero eso no se puede hacer por esta razón. Claro. Y punto. Hasta ahí llegamos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es profesionalizar el servicio público. Y bajo el entendido de que si una persona está sirviendo ahí, está sirviendo para implementar las políticas que la democracia mandata. Si no le gustan las políticas, mala suerte, pues. Si a uno en el trabajo no siempre hace lo que quiere, pues. Oye, pero si no te lo pagarían, pues. Yo creo que existe además bastante acuerdo ciudadano sobre esto. En este cambio del empleo público que nosotros trabajamos, hicimos una cuestión bien inédita, que fue una consulta pública, donde sometimos durante un mes, en enero del 2020, a juicio de la ciudadanía, los ejes principales del proyecto y que nos dieran sus recomendaciones, sus opiniones. Participaron 60.000 personas, fíjate. Es N. Harto. 42% de ellas eran personas comunes y corrientes, 58 funcionarios públicos, y tuvieron las propuestas que yo he mencionado acá, más del 85% de apoyo. Porque al final, la gente quiere lo que dice Oscar, quiere un Estado que funciona. Y no quiere un Estado que sea percibido como de favores políticos, claro, como en beneficio, en privilegio de los funcionarios. Y más encima que te tratan mal. Claro, porque el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado. Y muchas veces existe la percepción segunda, ¿no? De hecho, hay una encuesta del Consejo para la Transparencia que muestra que más del 70 cada 10 chilenos se sienten discriminados o maltratados por el Estado. Entonces acá es urgente agarrar eso, pero yo solo puedo volver al punto inicial cortito, porque sé que tenemos que irnos. Yo creo que no hay que desahuciar el pacto tributario, yo creo que es más urgente que nunca, hay que mirar con altura de mira lo que viene, porque acá seamos súper honestos, o sea, tenemos 10 años de déficit fiscal estructural, independiente del gobierno, si es centro izquierda o centro derecha. Eso quiere decir que por alguna razón estamos gastando estructuralmente más de lo que nos ingresa, ¿no? Un punto del PIB, son 3.000 millones de dólares de exceso de gasto. Segundo, acá hay necesidades sociales que financiar y no podemos olvidar eso. Discutamos la gradualidad, discutamos el monto, pero ¿quién podría negar que hay demandas que antes no teníamos? Claro. Y la manera responsable de financiarlo es con ingresos permanentes, también con mejor gasto y con más crecimiento, las tres cosas, ¿ya? Pero se necesitan más ingresos, no nos hagamos lesos con eso. Y el pacto creo que puede amalgamar bien estas tres cuestiones: mejor gasto, incentivos a crecer, lo necesitamos urgente, llevamos una década perdida, pero también a llegar progresivamente y gradualmente a mayor recaudación. Oscar, un minuto porque nos estamos yendo ya. No, ojalá que esto evolucione en esa dirección, ¿no? Yo espero que este evento que acaba de ocurrir haya sido una oportunidad de madurez para una cierta parte del sector político del cual yo provengo, que aparentemente, ¿no es cierto?, en el último tiempo, en mi opinión, se ha infantilizado bastante, y darnos cuenta de que los problemas de Chile no se solucionan con personas que nos andan diciendo que son santos, que son perfectos, que son maravillosos, sino con reformas institucionales que se hacen cargo de cómo es la naturaleza humana, de cómo funciona en realidad la política, y que si queremos que el Estado funcione bien, tenemos que hacernos cargo de eso, y no empezar a buscar héroes y cosas por el estilo, ridículas, digamos, que están buenas para las películas de Marvel y pero no para la realidad. Óscar Landerreche, Ignacio Briones, un gusto como siempre que estén acá conversando sobre el futuro y sobre nuestro país. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Y sé protagonista de tu propia historia, toma hoy la